satisfacer y/o resolver necesidades o problemas. Suelen estar delimitados a periodos de tiempos y espacios específicos y sujetos a presupuestos concretos a los que se puede tener acceso. De acuerdo con Orlando y Osoyo, un proyecto cultural involucra factores que muchas veces se creen intangibles, pero que, por el contrario, los podemos identificar, planificar, diseñar, organizar, implementar, ejecutar y evaluar según los objetivos y actividades establecidas en un comienzo. Para la gestión cultural, un proyecto cultural es un documento elaborado sistemáticamente y se dan directrices conceptuales, metodológicas y operacionales para su investigación y/o intervención. Debe de tener una base metodológica bien estructurada, contemplando la definición de un contexto perfectamente claro de la realidad social a la que se desea intervenir para plantear objetivos y acciones que permitan modelarla y transformarla en una nueva realidad, sin que ello implique un proceso desgastante para la sociedad que la vivirá. En la formación y en la práctica profesional, el gestor cultural puede llevar diversos tipos de proyectos dependiendo la problemática identificada y el tratamiento metodológico que se le dará. A grandes rasgos, podemos agruparlas en dos: proyectos de investigación y proyectos de intervención. Los proyectos de investigación son investigaciones a mediano y a largo plazo, con el objetivo de documentar, evaluar y/o sistematizar un fenómeno o acción cultural, con el fin de generar nuevo conocimiento o crear propuestas para la mejora de las acciones. Se dividen en dos tipos. 1. Proyectos de investigación cultural básica. Están orientados al descubrimiento de un nuevo aspecto de la realidad y a la producción de un nuevo conocimiento en el campo de la cultura mediante un proceso metódico dirigido a la solución de problemas o preguntas. Ejemplos de ellos podría ser un análisis sobre el consumo cultural de los jóvenes, la documentación de una danza tradicional en desuso o un estudio de los públicos de un museo. 2. Proyectos de investigación aplicada. Están orientados a la recolección y análisis de información para fines prácticos, de tal manera que pone en práctica el conocimiento y a la vez la práctica genera conocimiento. En gestión cultural se pueden identificar tres subtipos. A. Diagnósticos culturales. Buscan conocer el estado de una situación sobre la que aún no hemos intervenido, identificando necesidades y problemas en organizaciones, instituciones y/o comunidades, mediante la sistematización de la información con el propósito de generar una propuesta de acción. B. Evaluaciones. Consiste en analizar y valorar los proyectos culturales, ya sea en su viabilidad, factibilidad, ejecución o impacto en la sociedad. C. Inventarios culturales. Su propósito es identificar, documentar y en algunos casos catalogar los bienes o patrimonios culturales que servirán de base para la realización de proyectos de gestión patrimonial. Por su parte, los proyectos de intervención cultural tienen como fin el solucionar una problemática o necesidad cultural a partir de directrices conceptuales, metodológicas, operativas y financieras. Esto implica la generación o modificación de condiciones que permitan cambiar la realidad que se desea atender. Así pues, para diseñar un proyecto de intervención, es de suma importancia partir de la información que se generó en el proyecto de investigación. Hasta ahí. Una cuestión clave. Bueno, como vieron, si puedes compartir pantalla, por favor. Como vieron, mi título, de hecho, les decía a ustedes que yo había identificado su proyecto
como un proyecto de intervención, ¿no? Esto basado en el que ustedes efectivamente ya tienen una problemática identificada, ya tienen una necesidad y ahora en este momento están desarrollando una metodología. ¿Te bajas, por favor? Bueno, voy a leerles una cita que metí del doctor Juan Sabreda, del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Dice, la argumentación en la intervención social apunta a sostener ciertas premisas que refuerzan las posiciones en el debate teórico. Las principales líneas de argumentación se localizan en la intervención social en el ámbito de la actuación o acción de ciertas profesiones, el cómo formar una interpretación de la complejidad social, la que por extensión también aplica la distinción funcional de los sistemas sociales y que finalmente se expresa en los términos de dispositivos de intervención. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes van a identificar en el momento en el que decidieron ya participar y ayudar a una comunidad a formar su propia radio comunitario, tienen que trabajar bajo los dos supuestos de que van a hacer una intervención social, o sea, de que van a intervenir dentro de la sociedad para que ellos cubran sus propias necesidades, ¿no? Necesidades que ya les han estado exponiendo. Esto lo digo desde varios puntos de vista, porque así como ustedes lo están construyendo desde su servicio social, desde su propia profesión que están terminando, que es el ser abogados, me acuerdo mucho que el estudio latinoamericano, al principio cuando yo la estudiaba, la primicia era la multidisciplinaridad, ¿no? Era lo importante en la carrera, era cómo ser multidisciplinarios, cómo llevar nuestra carrera más allá, más allá, más allá, más allá, ¿no? Y trabajar con otros ambientes. Entonces, yo se los puedo decir desde un punto de vista personal y profesional, siempre diversificar sus horizontes, ¿no? Si ustedes son abogados, es súper importante entonces que se junten con un sociólogo, con un historiador, eh, con un médico, ¿no? O sea, que vean aquello con quien están trabajando desde todas las disciplinas, ¿no? Para que lo puedan diversificar. Espérenme un segundito ahorita que me baje la pantalla. Dice, la intervención social es una actividad que intenta responder a las necesidades sociales, siendo su propósito la integración, autonomía, bienestar y participación de las personas en relación a su entorno. Nosotros siempre tenemos que tomar en cuenta, y ahorita lo voy a desglosar como un poquito más, dónde están ubicadas las personas, ¿no? Cuál es su espacio geográfico, cuál es su espacio mental, cuál es la situación contextual, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aquí está dentro de lo que me ha aplicado y me han enseñado un poco. Esta es la bibliografía de donde saqué lo que sigue, que es sostenibilidad de un proyecto de diccionario de acciones culturales, ¿no? Entonces, lo que no siempre nos insiste antes, al momento de hacer nuestro proyecto, es primero, ya que ustedes ya determinaron que es de investigación y que esa investigación va a llevar a cabo una intervención, entonces se tienen que aplicar criterios de sostenibilidad de un proyecto, ¿no? Los criterios de sostenibilidad es lo que están hechos para diseñar estructuras fuertes, no solo dentro del equipo que está interviniendo, ¿no? O sea, que está apoyando a la sociedad, sino también dentro de la sociedad misma, ¿no? Aquí lo que dice uno de los apartados, para llegar a generar sistemas estructurales fuertes y de sustento. Para llegar a esto es necesario que el gobierno o sociedad se involucre en la gestión, mantenimiento y responsabilidad del proyecto. Es decir, nosotros no podemos asumirnos como
es que yo soy el que llevo, ¿no? O yo soy el que dicto lo que se tiene. Eso no puede ser. O sea, no podemos asumirnos como independientes, más bien tenemos que asumirnos como parte de todo el sistema orgánico, ¿no? Dice, la cooperación exige una buena comprensión de las interrelaciones y dinámicas sociales entre los miembros de la comunidad. Ustedes también tienen que embeberse de las personas que están alrededor del proyecto cultural, de aquellos que están a favor y también de aquellos que están en contra. Ahorita solo están trabajando una sola visión, ¿no? Aquellos que sí lo quieren. Bueno, ¿qué pasa con aquellos que no lo quieren? ¿Dónde están ubicados? ¿No? ¿Qué es lo que a ellos les interesaría hacer o no les interesaría hacer? ¿No? Dice, las intervenciones sostenibles deben partir de la negociación entre los diferentes intereses de la comunidad, así como el compromiso entre lo que él describe y lo que es posible, entre la práctica, habida en cuenta del contexto político y de los recursos disponibles, ¿no? O sea, es decir, okay, mi contexto es que ellos ya tienen un equipo, bueno, ¿y cuál es el equipo? Sabemos el estado del equipo, sabemos a quién le interesa manejar el equipo, sabemos a quién no le interesa manejar el equipo, ¿no? ¿Cuál es el compromiso que existe? Nosotros ya tenemos a un actor o a dos actores que estamos viendo. Bueno, y esos actores, ¿de quién se alimentan? ¿No? O sea, quiénes lo van a ayudar, ¿no? ¿Cuál es el compromiso que se establece? Ahorita les voy a poner un ejemplo un poquito más abajo de un proyecto cultural que tuvo una desaveniencia, pero quisiera que ustedes lo vieran porque es muy interesante cómo a veces desde el ámbito profesional de repente caemos en los errores de, es que yo aquí traigo la información y ustedes deberían de aceptarla, pues, ¿no? Sin considerar que para esto primero tenemos que ver contextos y sobre todo para que existan beneficios del proyecto más allá de la vida de este, se requiere incrementar las capacidades del grupo. O sea, al incrementarlos, ¿qué quiere decir? Crear refuerzos dentro de la misma sociedad, ¿no? O, su radio comunitaria ya existía antes. Bueno, hay que hacer un estudio desde antes de por qué cayó, a quién dejó de interesarle, ¿no? No fue porque ya no hubo operadores, fue porque ya no hubo radioescuchas, ¿no? Fue porque dejó de haber una capacitación y si dejó de haber una capacitación, ¿quién fue el que dejó de darla? ¿No? ¿O fue el organismo externo? El organismo externo estuvo en un error. O sea, si ustedes identifican eso, dicen ya, ya sé, ese organismo externo debió de ayudarlos a que ellos mismos generaran su propio ciclo de capacitación, ¿no? O dejó de haber comunicación, dejaron de interesarse las personas en escuchar, porque cuál era el contenido, ¿no? O sea, todo eso se tiene que ver muchísimo más allá. Hacia abajo, por favor. Dice, principios y factores de sostenibilidad. A la hora en la que ustedes ya decidieron esa intervención, ahora que ya terminen de armar su proyecto, tienen que evaluarlos bajo estos criterios. Existencia del sentimiento de apropiación. Las personas tienen que sentir que ese es su proyecto. Y para que las personas sientan que ese es su proyecto de radio comunitaria, ellos tienen que intervenir, opinar, decidir, ¿no? Y si quieren ellos que radio tenga dos acentos, pues no, ¿no? Radio tiene dos acentos. ¿No? Empoderamiento de los beneficiarios. Existencia, bueno, ya de apropiación, de generación de cambios culturales deseados y previstos, reducción de vulnerabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes tienen que construir el proyecto porque ya lo están construyendo, ya decidieron que van a intervenir, ya decidieron que sí lo van a hacer y tienen que considerar todos estos factores y seguir haciendo, hablando con la sociedad, ¿no? Que entre más lazos tengan con sus actores, más fuerte es su proyecto, ¿no? Y eso lo reduce vulnerablemente. Porque si ustedes en 6 meses lo acogen su proyecto y dicen ya está muy bonito, me dieron esa, ya terminaron su servicio social y se van, el proyecto queda protegido. Pues ya no hay nadie que le interese, ya no hay nadie que le haga logística, ya no hay nadie de nada. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer?
dejar ustedes de protegerlos y empezarlo a entregar a la comunidad, ¿no? La comunidad va siendo responsable, para que en el momento en el que ustedes decidan retirarse o no decidan retirarse, el proyecto siga acobijadito, ¿no? Entonces ya él no tiene como mayor problema. Hacia abajo, por favor. También esto me parece interesante, no generar de procesos de dependencia. La dependencia es decir, cuando yo solo sé cómo se prende la luz de la cabina, solo yo. Y entonces yo me voy del proyecto. ¿Y quién va a saber dónde está el apagador de la cabina? ¿No? Nadie, ¿no? Ya, adiós, ¿qué fue? ¿No? Entonces, eh, eso es una dependencia. Cuando las personas empiezan a acaparar en los proyectos cierta información. Acuérdense que la cooperación no solo es con ellos, es entre nosotros. La información que obtengamos y también los análisis que tengamos tiene que ser socializada. Consensos con los distintos actores, valorización de lo local. Bueno, aquí están todos los demás factores. Si quieren, esto es una, la bajas por favor. Es una tabla, ¿no? Enorme, que si quieren se las paso para que ustedes la vayan aplicando sobre lo que ustedes van construyendo relacionados con el entorno, ¿no? Factores con los actores, entorno, todo eso tienen que ir viéndolo, ¿no? Factores relacionados con la población beneficiaria, ¿no? Hacia abajo, por favor. Y el que quería como mencionarles más, factores relacionados con el diseño de intervención, tecnología apropiada. ¿Qué quiere decir tecnología apropiada? ¿Qué tan identificadas se sienten las personas con aquello que le están ofreciendo y con lo que utilizan? ¿No? O sea, que no sé, a las personas les gusta utilizar la radio, todos tienen una radio, les interesa, ¿no? Acceso a la información, cómo los vamos a encontrar, cómo se encuentran ellos, ¿no? Ahorita ustedes justamente están tratando de que ellos tengan acceso a la información que les interesa, ¿no? En aspectos económicos, financieros, y el que más a mí me gusta y desde que lo descubrí me pareció hermoso, reciprocidad. La reciprocidad quiere decir que tu proyecto, bueno, dos que me parecen hermosos, uno, independencia, o sea, cuando el gestor o el actor o el equipo se retira y la sociedad mantiene, ¿no? el proyecto. Y la reciprocidad es, bueno, está formulado en un contexto tal y tiene unas bases tan sólidas que podría él en sí mismo aplicarse en otra comunidad y volver a formar capita tras capita, ¿no? Aspectos, adecuaciones, mejoras y todo eso. La carrera, ese es el sueño, ¿no? Que tu proyecto sea autosustentable, que sea independiente, que lo puedas contar y que sea replicable, que así como existe ahorita la oportunidad de hacer esta pequeña radio comunitaria, haya muchas, ¿sí? Que proyecten muchas realidades y muchos mundos. Hacia abajo, por favor. Miren, aquí está es un cuadro donde ven factores y hacen una evaluación. O sea, cada que escriben pueden evaluar si si lo que están haciendo cumple con esos factores y ven y dicen, mira, no habíamos visto este factor de proceso, no habíamos visto esto, no habíamos visto. Es una evaluación que se hace de manera constante. Hacia abajo, por favor. Aquí, aquí. Este es un ejemplo de intervención, dice Escuela de Música Mixteca, y aquí les voy a pedir que me opinen. Dice, un grupo de jóvenes decidió implementar un proyecto de educación musical en una de las comunidades migrantes indígenas localizadas en la zona metropolitana de Guadalajara. El objetivo del proyecto era promover la formación musical de los participantes para preservar sus costumbres y tradiciones pertenecientes a su comunidad indígena. Este grupo de jóvenes comenzó el proyecto a través de la instauración de una escuela de música en el barrio donde esta comunidad indígena se ha asentado.
La escuela de música tenía muchas de las características cualquiera de cualquier escuela formal: listas de asistencia, un programa semestral, horario establecido y evaluación de los maestros. Uno de los incentivos de la escuela ofreció que los alumnos que se inscribieran fue conseguir los instrumentos musicales necesarios para formar una banda de música mixteca. En el primer año de la escuela de música, quienes estuvieron implementando el proyecto se dieron cuenta que los alumnos tenían faltas recurrentes, llegaban muy tarde a la clase y muchas veces no habían realizado las tareas que se les habían dejado. Por otro lado, durante el segundo semestre del año, los organizadores de la escuela se dieron cuenta que toda la comunidad se iba ya que emigraban a su pueblo de origen para celebrar las fiestas más importantes de su pueblo. El barrio donde se asentaba esta comunidad indígena migrante prácticamente se quedaba solo. Por lo tanto, el programa pensado por la escuela de música quedaba sin cumplirse. Al final del año escolar, los organizadores de la escuela se dieron cuenta que al tomar en cuenta los parámetros de evaluación que habían designado al inicio del proyecto, todos los estudiantes prácticamente estaban reprobados. Por otro lado, la participación de los estudiantes variaba considerablemente. Muchos de los estudiantes no habían regresado o bien habían tenido poca asistencia después de haber obtenido el instrumento musical que la escuela les exigió. Finalmente, al revisar el alcance del objetivo del proyecto, se dieron cuenta que a partir de lo realizado, los alumnos no habían presentado cambios con respecto a la preservación de sus costumbres y tradiciones. Para ellos, su cultura seguía siendo importante en tanto acompañaban a sus padres a las fiestas tradicionales de su pueblo. Ante este escenario, en el proceso de evaluación, los organizadores de la escuela decidieron reunirse para evaluar qué había pasado y cuáles serían los pasos a futuro con respecto a este proyecto. Entonces yo quiero preguntarles, ¿ustedes creen que sería viable seguir con este proyecto? ¿Alguien? ¿Nadie? Pues yo digo que no, porque al ver la deserción de los alumnos, pues es como dar pauta a que se genere un modelo más atractivo para ellos, ¿no? Para llamar su atención. Muchas gracias. ¿Alguien más? Pues yo consideraría que podría ser una opción continuar con el proyecto siempre y cuando, no sé, se buscara otra alternativa, otro método de trabajo, no sé, alguna otra cuestión que atrajera más a los jóvenes para que pudieran seguir asistiendo por gusto. Mira qué bonita tu respuesta. ¿Alguien más? Sí, bueno, es que antes de preguntar si es viable seguir con el proyecto, sería viable, más bien sería mejor preguntar por qué falló, más bien porque es claro que falló el proyecto o está fallando. Entonces, yo creo que primero preguntar, y si es que y después de la pregunta, en base a la respuesta, ya podríamos preguntar si es viable seguir con el proyecto, ¿no? Bueno, yo pienso eso. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? No, ya no. Bueno, si bien ven, ahí están unas preguntas. Cuando la maestra de sostenibilidad y viabilidad de proyectos nos lo presentó, tuvimos 2 horas de debate y al final, digo, les puse unas pequeñas preguntitas, pero dice, ¿a qué intereses o necesidades respondió el proyecto? ¿A los de la comunidad o a los de los organizadores de la escuela? Pues ustedes a quiénes creen que respondió a este proyecto. Ellos lo diseñaron, lo hicieron muy bonito, determinaron que era viable hacerlo, pero falló. Pues yo considero que en base a los organizadores de la escuela, porque pues precisamente al momento de trabajar el proyecto, estaban pensando en eso, en sus necesidades. Supongo que es parte del por qué el proyecto pudo fracasar, porque no estaban pensando en las necesidades de la comunidad o de los jóvenes en este caso.
Claro, pues justo nos pusieron ese ejemplo. Al final el proyecto sigue vivo, tuvieron que replantearlo y todo, pero fue eso. O sea, los organizadores no consideraron contexto, tiempos, geografía, comunicación, ¿no? Cómo los propios alumnos se relacionaban ya de por sí con su cultura. No tenían necesidad de tener una banda. Ellos no la necesitaban, querían otras cosas. Entonces ellos, ese es el problema de crear un proyecto sin considerar el contexto, sin considerar la realidad, ¿no? Caemos en este tipo de errores que son garrafales. Es decir, no, mira, ya lo resolví todo, aquí está hermoso, lo escribí todo muy bien, ¿no? Ya me hice mis propios test y saqué 10, ¿no? Y eso nos pasa a veces. Siempre hay que ponernos un poco como del otro lado y pensar que las personas estamos trabajando con ellos. Somos iguales, pues no vamos arriba de nadie. Es más, sin su conocimiento de ellos, no podríamos construir ningún proyecto. Hacia abajo, por favor. Bueno, aquí ya es una identificación de la acción, intervención de los objetivos. Hacia abajo. Aquí ya nada más les puse como, después de que ustedes sigan en este proceso como de construcción de su proyecto, quisiera como invitarlos a que se crearan un diagnóstico de lo que están haciendo, ¿no? Porque antes de entregar, tenemos que otra vez autorrevisionarnos, ¿no? Ver qué documentos estamos generando, cuál es la revisión estadística, esto de grupos poblacionales, localización, consulta de cuántos niños, cuántos adultos, cuánta migración de la población, clima, ¿no? No podemos caer en este error de, bueno, ya los vamos a ver el 14 de febrero. ¿Y qué tal si la gente está en misa, ¿no? A las 12 está, bueno, la gente está en otro lado, no podemos hacer estas cosas, hay que embebernos de todo aquello que para ellos es importante, porque al final el proyecto es para ellos. No estamos respondiendo a necesidades que ellos nos están planteando, ¿no? Aplicación de instrumentos, instrumentos que son entrevistas, aplicación de instrumentos FODA, reunión de trabajo con grupos, ¿no? Intercambio documental y replanteamiento del diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Que después de cerrar la formación del proyecto, tenemos que volver a verlo y otra vez hacerle escrutinio, ¿no? Y decir, a ver, diagnosticarlo, cumple, no cumple, someterlo antes de echarlo a andar otra vez a la población. Oiga, ¿usted cree que esto le ayude? Y determinar cuáles son las directrices. O sea, nosotros, o ustedes ahorita están planteando una radio. ¿Y qué tal si a la hora de buscar ellos no quieren una radio, quieren un periódico? O sea, hay que considerar todos esos factores. ¿O qué tal si ellos solo quieren una radio nocturna? Bueno, pues entonces no vamos a poder incluir a un factor de la población, que son los niños, porque quieren radio nocturna, ¿no? Entonces, solo vamos a dirigirnos a tal y tal sector de la población. Pero vamos a ver si tal vez es por falta de conocimiento, ¿no? O por falta de oportunidad. Porque qué tal si los niños en la mañana sí pueden escuchar radio, pero en la noche no, ¿no? Entonces hay que buscar esa oportunidad. O si la gente quiere su radio que sea nocturna, porque en ese momento ellos dejan de trabajar o porque en ese momento están trabajando, ¿no? Cuáles son las fuentes de trabajo, quiénes son las personas que van a estar interesadas, porque eso es justamente lo que les pasa a la mayoría de los proyectos.
que desconocen el contexto, que llegan pensando en soluciones previas sin antes preguntar cuál es el problema y en qué puedo ayudarlos, ¿no? Entonces, ahí abajo dice gracias. Creo que esa es mi participación. Si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto nos ayuda. Si mi información le sirvió de algo, gracias. Maestra, si puede decirnos estos términos FODA, yo sí capto, pero no sé si todos los colegas sabemos qué es esto de FODA. FODA es un cuadrito que es fortalezas, oportunidades, ¿qué es? Debilidades. Debilidades. Pues es un autodiagnóstico, ¿no? Es un autodiagnóstico. Bien, ok, nada más. Pues muy interesante, muy completo, muy estructurado. Gracias. Por mi parte, pues deja pensando varias cosas en términos de la radiografía que conocemos un poco en la zona, que precisamente es mixteca, ya que se pone un ejemplo de jóvenes que tenían este proyecto musical o esta iniciativa. Desgraciadamente, como en todos los lugares del país, hay organizaciones, hay religiones, y que aunque se es de una misma comunidad o de un mismo municipio, incluso ahora digo, bueno, de una misma etnia, no quiere decir como tal la cuestión de la unidad. A veces incluso, como se escucha, surgen de algunos grupos en particular las iniciativas de la radio, de la comunicación, por un requerimiento político. A mí me tocó ver de cerca, por ejemplo, el caso de los triquis que en Copala mandaba el PRI, y desde luego cualquier otra actividad que surgía o surgiera en algunos sectores independientes de la etnia se convertía en conflicto. Entonces, qué importante resulta una debida exposición, así como se trazó, porque ya nuestro guiador, el maestro Tonatiuh, ha expuesto que esto es algo que se va construyendo precisamente como lo expone la maestra Yara. En acompañamiento es la palabra que se ha utilizado, en recurrencia a intereses, a objetivos, pero que, repito, viendo las radiografías sociales, económicas, etcétera, etcétera, habría que ver cómo se torna el diagnóstico y que, en definitiva, ¿no? Es decir, no es necesario, no es esto del todo recurrente a que de antemano se crea que ya en el acompañamiento se puede tomar esto de la radio. No lo digo por la parte jurídica, desde luego que es algo formal, no lo digo por otros aspectos, sino por la división. Y es una parte muy importante la que expuso la maestra, porque dice, bueno, ¿qué opinan los que no están en ese entorno? ¿Qué opinan los que no forman parte de esa iniciativa? Y eso es muy importante valorarlo, porque si al final, más que consensado o por la vía democrática hay aceptación, si es que este núcleo, por una actitud que no fuera la de no convencimiento, sino la de integración, vamos a llamarle así, y es más bien una situación de algo que se está oponiendo ahí, o sea, espacios de poder, y pues entonces, no es como una especie de ropa que no nos quede y que hay que ponerla a fuerza. También llevaría ese diagnóstico a que probablemente es un buen estudio, es una buena investigación, hay un cierto resultado, pero a lo mejor en su aplicación no se torna de esa manera por aspectos como los que se están mencionando. Hay que respetar, tiene sus circunstancias, todo ello, y sí debería ser en acompañamiento. A lo mejor puede encontrar la parte positiva, sensible,
sin que seamos samaritanos nosotros ni porque llevemos nuestra expresión, sino en qué medida en su propia lengua, en qué medida en sus propios rituales, su música, etcétera, se puede expandir una serie de informaciones que les sea útil y que no nada más es para una familia, una religión, una opción política, sino es para la comunidad, probablemente, ¿no? Pero eso hay que concientizarlo, como se dijo, ¿no? Hay que tratar de trabajarlo, de comunicarlo entre las partes, etcétera. Pero bueno, muy bien, la felicito, maestra. Pues aquí los colegas, no sé qué preguntas tengan. Gracias, doctor. No, a usted, gracias. Yo, bueno, más que pregunta, nada más comentario. Ahora sí que va a sonar pero bueno, pues, francamente era lo que yo estaba diciendo, creo que por eso que me detuvieron. Nada más que en estructurado, claro está, y en formalmente hablado, pero creo que la verdad era lo que nos hacía falta justamente todo lo que dijo. Para mí cada palabra fue exacta, o sea, era lo que se necesitaba, lo que necesitábamos. De hecho, no sé los compañeros, pero yo agradecería si nos pudiera compartir su presentación, si no hay problema. Pues ya eso es todo, es que como está todo tan... Bueno, a mí me pareció también que pues, no tengo ni dudas, digo, al contrario, simplemente es que estoy de acuerdo, me parece bien. Gracias. No, qué gracias. Si gustan, les paso la presentación y si quieren, le paso a Tonatiuh las lecturas y el instrumento de evaluación para que ustedes lo vayan como estudiando, ¿no? Pues también no es una ley a rajatabla, pero les ayudaría mucho a construir a ustedes sus ideas, ¿no? Porque a veces uno pierde de vista estas cosas a la hora de estar interactuando con la realidad. Perdemos de vista eso. Una preguntita en el chat que dice, ¿cómo identificamos la necesidad del grupo al que nos dirigimos? Necesitan desarrollar, y yo creo que Tonatiuh les ayudará en eso, que es sociólogo, desarrollar sus propios instrumentos. O sea, ¿qué les vamos a preguntar? Instrumentos quiere decir, instrumentos metodológicos serían sus cuestionarios, ¿no? ¿Qué les vamos a preguntar? ¿Cómo se los vamos a preguntar? ¿A quiénes les vamos a preguntar? ¿Qué tipo de preguntas les haremos a los adultos? ¿Qué tipo de preguntas les haremos a las autoridades? ¿Qué tipo de preguntas les haremos a los niños? ¿No? ¿Qué tipo de preguntas les haremos a los maestros? ¿No? ¿Cuántas? ¿Qué tipo de extensión? ¿Cómo las vamos a organizar? ¿Quién las va a aplicar? ¿No? ¿Cómo las vamos a aplicar? En el contexto pandémico, a mí me encargaron de hacer una evaluación. Yo chillé, ¿no? Dije, ¿y cómo hago yo mi grupo global? ¿Y cómo hago yo mi estudio? Si no puedo salir y preguntar, ¿no? Entonces hay que pensar todo eso, lo tienen que empezar a estructurar, ¿no? Y yo creo que ahí Tonatiuh les va a ayudar mucho en armar ustedes sus instrumentos. Porque el armar el instrumento es decir, ¿cuál es la información que yo necesito y cómo la voy a obtener? ¿De quién la voy a obtener? ¿No? O sea, a los niños no les vas a decir, no sé, oye, ¿te gusta los dulces? Solo te van a decir sí, ¿no? Pero si tú necesitas una respuesta más amplia, ¿qué tipo de color es tu dulce favorito? Suele decir, mi color favorito es el rosa, me gusta el dulce rosa. Entonces, tú necesitabas que te diera un color, ¿sí? Eso es lo que necesitan empezar a desarrollar, detectar qué necesitan, quién lo necesita, cuántos lo necesitan, cómo lo necesitan, ¿no? En dónde lo necesitan. Porque ya determinaron espacios, ¿no? Pero ahora hay que ver la interacción de la sociedad. Ya escucharon a los actores. Bueno, no todos tienen el bagaje del actor con quien interactuaron. Entonces hay que crear diferentes instrumentos
para diferentes grupos de personas. Y ya, ¿alguien más? Bueno, igual solo para otra vez reiterar el agradecimiento a la compañera. Y justo creo que algo de lo que hace ratito Abelardo exponía, creo que también a él ahí le cayó como que le sonó, yo uso esa frase, ¿no? De me suena, sobre lo que la compañera Shenandoah nos está comentando, ¿no? Que va muy relacionado con una comprensión metodológica alrededor de la comunidad, pues, ¿no? Bien nos ponía ahí un ejemplo de que bien podemos tener muy buena voluntad, que Dios nos vaya bien, que Papá Estado nos dictamine qué es lo que tenemos que hacer, pero si no hay un análisis y una intervención de a quién estamos nosotros proyectando, va a tener un beneficio, dejemos el beneficio entre comillas, pues puede tener resultados inesperados, ¿no? Por ahí que el profe Durán no me dejará mentir que en muchos de los programas que aplica desde la posición indigenista se basifican en apoyos, en que el programa entra con el apoyo, ¿no? Sea del campo, o sea cultural, sea agrícola, una gama amplia. Y si cuando acaba el apoyo, ¿qué sucede con todas esas planeaciones y esos proyectos? Se caen. Entonces nada más no fructifica nada y no hay, digamos, no hay una posición acumulativa, pues. Entonces, creo que justo la compañera nos presenta otra metodología, por eso tratamos de contravenir diferentes metodologías, ¿no? Ya nos hablaba Surya de cómo van las metodologías desde su forma de percibirlo como ejecutora de un órgano de gobierno, de CONAFOR, y aquí la compañera Shenandoah nos plantea de cómo se percibe desde la gestoría cultural, ¿no? Entonces, vemos otra vez ir abrevando de estas pláticas, de estas comparticiones, para que nosotras tengamos las herramientas suficientes para que ahora, ella decía, vamos a generar las herramientas para poder establecer bien las lecturas de nuestro contexto. Entonces, sí decía, hagamos algunos cuestionarios, preparemos nuestras entrevistas, que es lo que vamos haciendo, para ahora que retomemos, o más que retomar, ahora que a ustedes les toque dialogar con los compañeros de la comunidad, pues justamente no partamos desde el desconocimiento de lo que hay, pues. Y algo que resalto de ella es que también, más bien de lo que nos comenta, es que tenemos que sujetarnos y hacernos muy bien a esta idea de la horizontalidad en las relaciones, que no andamos o no surfeamos, no caminamos con la comprensión de que partimos de una desigualdad en tanto conocimiento. Partimos en la universalidad de la diversidad del conocimiento, donde los compañeros son quien nos puede brindar el conocimiento más amplio de donde ellos están sujetos, y nosotros podemos brindarle el conocimiento más amplio como estudiantes o como estudiantes de una universidad pública, o como universitarios, o como futuros abogados o algunas y algunos abogados, ¿no? Entonces, el conocimiento ahí se va a ir entremezclando y desde ahí partamos, ¿no? Desde esta horizontalidad, pues. Entonces, otra vez agradezco a la compañera. No sé si alguien más tenga como preguntas, aprovechando la que está acá, más, si ven, yo ya le había contado y está bastante embebida con lo de la radio, bastante platico con ella porque es mi hermana. Y pues bueno, si tienen alguna duda, ahora pregúntenle, díganle ella que vería, si quieren después que nos explique eso del FODA, todos estos herramientas como más específicas. Ya el profe Durán nos decía que sería bueno que hiciéramos un glosario
por ahí FODA entraría dentro de ese glosario. ¿O ustedes cómo ven, compañeras? ¿Ven que esto sí nos sirva para la radio o no? ¿Qué dicen, compañeros? Profe, mándenos. Ahí en el chat de esta Jazmín un comentario, ¿ya lo vio? Dice, primeramente quiero agradecer mucho por la buena exposición. No tengo dudas, simplemente coincido mucho con la importancia de trabajar sobre las necesidades de la comunidad, no en base a las nuestras. De este modo podremos obtener éxito en el proyecto. Me surge algo, pero no sé si Tona podría, ya le echó a usted la piedra, no sé si Tona podría ayudarme con esto. Me suena mucho la parte de qué pasa con aquellos que no quieren el proyecto. Y entonces me surge la duda de si existe alguien que no esté de acuerdo con el proyecto, en este caso de Radio Comunitaria Santo Domingo. Perdón por escribir, pero hay ruido en casa. Pues bueno, ahora sí, como Pilatos, también me voy a lavar las manos y aprovechando que está la compañera, hagámosle esta pregunta a la compañera, ¿qué estrategias ella nos puede dar para con quien no esté de acuerdo con la radio? Porque el profe también ya nos lo planteaba, ¿no? También al profe Durán esto le sonaba y decía, las comunidades no es un universo homogéneo, sino pueden haber divisiones o enfrentamientos, o si no enfrentamientos, desavenencias. Entonces tal vez ahí la compañera nos pueda, antes que yo, porque yo siempre estoy, pero ella nos puede dar alguna estrategia o mecanismo o herramienta o algo en su conocimiento ante esta duda, si les parece, y damos pie también a un poquito de intercambio. Si quieren, bueno, lo que nos indican cuando tenemos personas que no están de acuerdo con los proyectos, porque eso siempre va a pasar, no es nada nuevo, siempre va a haber personas que no les interesa. Las poblaciones se dividen en tres, ¿no? En actores activos, en actores pasivos y en detractores, ¿no? Los activos son aquellos con los que están trabajando todo el tiempo, que están dentro del proyecto, que participan, que aportan, que tallerean, que están ahí, ¿no? Los pasivos son aquellos que reciben el proyecto, o sea, que dicen, pues a mí me viene bien la radio comunitaria, me gusta escucharla en las noches, no participo de ella, no mando mensajes, ¿no? Porque un activo sería cualquier persona que hasta, no sé, por ejemplo, pienso en la película Ya no estoy aquí. Este muchacho era un actor activo de la radio, ¿no? De Nuevo León. Mandaba mensajes, iba y dejaba su pancarta, ¿no? Y todos ellos eran activos, no eran pasivos, porque todo el tiempo estaban en interacción, ¿no? A pesar de que era una radio muchísimo más grande de Nuevo León y todo eso. Lo pongo en un contexto diferente como para que pensemos en otra acción, ¿no? Alguien pasivo es solo alguien que escucha, no interactúa. Y los detractores, pensando justamente en esta película que no sé si todos ya vieron, la de Ya no estoy aquí, serían justamente aquellos que al final tumbaron la radio, ¿no? Él regresó y ya no había quien lo escuchara, ya no estaban las cumbias remasterizadas, ¿no? Ya no le pasaba todo eso. Entonces, igual y pues sería buena idea como volver a ver la película y replanteándosela en estos términos, ¿no? En cómo van deconstruyendo una radio que era comercial, que estaba solidificada, ¿no? A través de la deconstrucción del mismo contexto, pues, ¿no? Les voy a poner un ejemplo un poco banal, pero creo que funciona muy bien para lo que estaríamos hablando. ¿Cómo manejar a aquellos que no están de acuerdo? Conocerlos. A nosotros nunca nos han incentivado como a tratar de absorberlas, porque también hay que respetar las decisiones, ¿no? Es conocerlos, porque no están de acuerdo, ¿no? Simplemente el conocimiento de lo que ellos no les parece. ¿Para qué? Para mantener las acciones que necesitamos, ¿no?
O sea, sí, es decir, no censurarnos, pero sí entender de dónde vendría aquello que podría minar nuestro proyecto. No, por decir, si en mi radio me gusta, no sé, es que no sé cómo explicárselo, pero, o sea, pensando como en un ejemplo de la radio, pero la idea es esa, o sea, si a ellos no sé, la radio está pintada de rosa y ellos odian el rosa, ¿no? Bueno, está bien, respetamos que odian el rosa, sabemos que lo que les molesta es el color, y se acabó. Pero de repente digo, es que odio que sea rosa y que tenga puerta. Ah, bueno, está bien, él odia que seamos rosas y tengamos puerta. O sea, solo ir identificando qué es aquello que le molesta o con lo que no están de acuerdo aquellos que no, que no les interese, que podrían minar el proyecto. Porque el conocerlo nos ayuda a tomar acciones, ¿no? O sea, no el decir, bueno, ya voy a pintar la radio de otro color. No, 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 no. Pero podríamos decir, bueno, ya puedo, después de una tontería, ya voy a meter un amparo legal, ¿no? Para que mi radio esté pintada de color rosa. Cuando ya llegan ellas así de, odiamos el rosa, tú ya tienes un recurso. Eso, para eso es el conocimiento de qué es lo que les molesta. No para cambiar nosotros, sino para poder entender cómo poder apoyarnos en el momento en el que esa molestia se torne agresiva, ¿no? Porque a alguien simplemente puede molestarlo y ser pasivo, ¿no? Es decir, odio el rosa, no me gustan las puertas, vale, ¿sí? Y es pasivo. El problema surge cuando son agresivos, ¿no? Entonces, eso es lo que haría. Y justo en sus diagnósticos, por eso también es importante entender sus actores, ¿no? O sea, ya que tengamos la radio, sí hacer su sectorización, quiénes son los activos, ¿no? Y no solo en grupos poblacionales, a ayudarlos a reunir estos grupos. ¿Cuántos niños quieren participar de la radio? 10. Ah, bueno, hacer un taller con 10 niños, diseñar un taller para 10 niños o más, ¿no? Porque vamos a intentar que todos los activos sean más, ¿no? Que aquellos pasivos se vuelvan activos, para que entre más activos tengamos, más fuerte se vuelve la radio. Ese es como, yo lo pienso como en círculos, ¿no? Tenemos un pequeño circulito activo y lo que vamos a hacer es ir ampliando el círculo, ¿no? Más hacia afuera están los pasivos y más hacia afuera, bueno, ya están los detractores, ¿no? Entonces lo que vamos a intentar es que este pequeño circulito de activos se haga grande, grande, ir absorbiendo a los pasivos, ir absorbiéndolos a todos los pasivos que podamos, para que entonces la señora que antes solo nos escuchaba en la radio, bueno, ahora nos escuche y tome taller de radio, porque ahora ella va a salir con sus comadres en en una sección de tejiendo, ¿no? Con la tía María. Entonces esa señora va a jalar a más señoras y más señoras y así, ¿no? Y hacer lo que mi hermano llama cuadros, ¿no? que sería, para mí es como activación de la sociedad. O sea, los vamos activando. Entonces, de repente, en el momento en el que los detractores dicen, ya no queremos esa radio, pues doña María y todas las señoras del Club Tejedor dicen, no, a mí me gusta, ¿no? Es mi programa, me gusta tejer y tener nuestro programa, y también doña Leti, que tiene su radio de abarrotes, estamos felices, ¿no? Entonces, ese es el mejor combate y el conocimiento. Gracias. Gracias, compañera, y justo para también
no dejarlo de lado. Ya un poquito Bernardino nos planteaba el contexto en el cual está Izcatlán, y por eso creo que hay alguien que decía, no, pues que es un contexto difícil, ¿no? Porque la comunidad sí nos lo planteaba con dos frentes, y algo que yo tomaría mucho también para no idealizar estos planteamientos que la compañera nos hace, es que nos decía, la radio pasada surge tras una masacre. Entonces, esto también nos posiciona en la realidad, pues, ¿no? En sí, vamos a conocer la idea de los detractores, pero esta, digamos, en una forma metodológica, puede sonarnos sencillo preguntarles, hacer las herramientas, pero también nosotros ya en hecho, decía, ¿cómo le preguntamos a estos detractores que han llegado a estas condiciones de violencia? Entonces, esto nos rompe también las idealizaciones de las herramientas, ¿no? Tengámoslo bien presente, porque también el mismo Bernardino nos decía que ahora que ellos han tomado, o el grupo que está impulsando la radio comunitaria, están dentro de los órganos de representación de usos y costumbres municipal, pues entonces ahorita está el apoyo, ¿no? Entonces ahí, digamos, entendiendo que las cuestiones comunitarias, los propios actores, van a también entretejer esto que la compañera nos plantea en márgenes de una intervención cultural, de un proyecto cultural comunitario. No solamente quienes van a buscar acompañar el proyecto, sino las comunidades constantemente están entretejiendo estos factores de activación comunitaria. Ejemplo también les puedo dar de aunar a la idea que la compañera decía ahorita de esta descripción. A mí me gustó mucho, ¿no? De actores activos, pasivos y detractores, pero muchas formas de organización tradicional contraen ciertas formas culturales como el tequio o como las faenas, que culturalmente podrá ser la gente más pasiva del mundo, pero si te toca tequio o faena, tienes que ir a hacerlo forzosamente, porque ya son arraigos culturales diversos que no entran dentro de estos tal vez análisis. ¿Por qué? Porque son usos y costumbres más presentes, más antiguos, pues, ¿no? Entonces, ahí también podemos ir estableciendo esto, y en este caso, les digo, con Bernardino ya quedábamos un poquito, o para recordarnos, quedamos un poquito de que queremos interactuar con más personas, que no sea solo él, para justamente diversificar estas opiniones, que aquí ciertamente se me haría muy complicado ver en este panorama pandémico los detractores, pero no solamente las herramientas documentales de primera mano nos sirven, ¿no? Sino para eso también, como ya nos decía la compañera, en el análisis del contexto, también podemos intentar dar esas lecturas, pues, de dónde pueden estar los detractores. Mucho también hemos hablado ahorita de un detractor principal, a la idea de las radios comunitarias, pensando que solamente el 10% de las radios comunitarias en México tienen permisos, o sea, el 90% no, y en Oaxaca yo creo que sube todavía ese porcentaje. Entonces vemos un principal detractor al Estado o al gobierno, quien se encarga de monopolizar estas concesiones, ¿no? Entonces ahí le vamos a dar, digamos, un toque de pimienta a estos análisis que nos plantea la compañera. Y bueno, también acá quiero leerles que el compañero René escribe también en el chat, dice: licenciada Yara, gracias por su intervención. Una pregunta: ¿la intervención cultural es para modificar un aspecto de la cultura, reforzarlo o identificarlo? No, bueno, primero, la primera parte como del video decía, ¿no? Que vamos a diseñar dos tipos, desde mi segunda profesión, de proyectos culturales, ¿no? Uno de investigación y uno de intervención.
regularmente, ellos ponen un ejemplo para mí que se entendía muy claro. Uno de investigación es cuando vamos a un museo y nos hacen una encuesta. El museo necesita saber quiénes van, cómo van, qué horas van, ¿no? Y de ahí pueden derivar si cambian o no una exposición, pienso yo, ¿no? O sea, por ejemplo, el Museo de Antropología ha hecho muchas encuestas a los visitantes, no sé si alguna vez me haya tocado a alguno de ustedes, y entonces han determinado que la Sala México nunca en la vida se va a cambiar, ¿no? Porque todo el mundo la ama, llega al extranjero, ¿no? Y es justamente eso, o sea, determinan una acción. Ustedes van a hacer exactamente lo mismo, van a intervenir la realidad a través de la identificación de una necesidad. La necesidad es, necesitamos reactivar nuestra radio comunitaria, porque ya existía. Entonces ustedes tienen dos papeles fundamentales. Uno, identificar por qué se cayó la otra, quiénes fueron actores de la otra, ¿no? Y la siguiente, ¿no? Que es la que están haciendo ahorita. Activar la radio comunitaria y ver quiénes van a ser estos actores nuevos. El éxito de un proyecto, la herramienta de un proyecto, es que generemos ciclos continuos, ¿no? Todo el tiempo. Y que estos ciclos no recaigan sobre nosotros. Que la gente de hace 10 años, digamos, quienes siguen o quienes quieren seguir participando, ¿por qué? Y si van a entrar. Y los que no, ¿por qué no? ¿Y qué pasó? Y su ejemplo de ustedes es súper claro de qué es lo que, de cómo se interviene a través de un gobierno, a través ¿cómo se llama? De un organismo internacional. Sucede un evento trágico y la respuesta es, bueno, vamos a darle elementos a todas las voces, vamos a crear una radio comunitaria. Pero a la radio, a la hora en la que se retira el organismo internacional, no tiene los elementos suficientes para seguirse autogobernando y autogenerando, ¿no? su propia información. La gente se va, pierde el interés, dejan de generar contenido que sea importante y dejan de generar personas que activen, ¿no? Porque son dos cosas, una contenido y otra actores, que estén ahí, se pierde el ciclo. Entonces ahorita dicen, bueno, ya existe el medio, ¿cómo reactivan este ciclo? Necesitan hacer un estudio bien como minuciosa de ese contexto para entonces hacer también una línea entre ustedes, ¿no? Y decir, falló porque llovía. Eso no está en mis manos, ¿no? Bueno, falló porque se cayó una pared. Bueno, entonces vamos a ver con el gobierno actual que no se caigan paredes. No sé, o sea, tienen que empezar a trazar líneas entre el viejo proyecto y este nuevo proyecto, porque eso les va a ayudar mucho para construir con la sociedad lo que necesitan. ¿Por qué? Porque ustedes ya van a decir, la verdad que esto pasó, sí, por eso yo no escuchaba la radio. Sí, por eso yo dejé de participar en la radio. Sí, porque es que no me daba tiempo de estar en la radio, ¿no? Y eso los va a llevar a que tal vez el gallinero migró a Estados Unidos y cuando él se fue, acabó la radio y desarticuló todo lo demás, ¿no? O sea, necesitan hacer, es bien chistoso, yo lo descubrí, que para todo esto necesitamos hacer mucho análisis social, mucho, todo el tiempo, ¿no? Entonces espero haber contestado tu pregunta. Muchas gracias. ¿Alguien más, compañeras? ¿Todo claro? Si ya quedó como un poquito resuelto las dudas, pues otra vez reiteramos el agradecimiento a la compañera Yara que nos comparta, ¿no?
justamente su forma metodológica de abordar las intervenciones culturales. Y bueno, creo que nada más, ya ahorita ya se nos viene el tiempo encima para tampoco no colgarnos tanto. Les quisiera platicar que la siguiente que nos vemos, vamos a justamente hablar de esta estrategia del cuestionario. Vamos a trabajar alrededor de eso. Y, profe. Disculpe la interrupción. Bueno, gracias, maestra Yara, muy amable, en nombre del grupo y de nuestro coordinador. Hemos dicho de quien hemos tenido la suerte que nos exponga, que si bien no tenemos la forma de retribuirles con un pago como sería meritorio, porque pues es el tiempo de ustedes y por lo menos debería la universidad o el proyecto ver algún recurso, que es parte de lo que se decía, ¿no? En la exposición también hay cuestiones que deben de ser financieras. Pero bueno, se agradece ante todo y por lo menos, como ya se ha comentado de alguna otra colega que hemos tenido aquí exponiendo, vamos a prepararle una constancia para que nos tenga bien todos los datos a través de el maestro Tonatiuh y los vamos a transmitir a la división de ciencias sociales porque decíamos que no es suficiente que haya una carta nada más del profesor responsable del proyecto, sino que sea la instancia académica, no digo el rector porque pues estamos dependiendo de una división, entonces el director es el más importante en la estructura y de ahí para que le sea útil a su currículum como agradecimiento a esta plática, ¿no? Entonces, ojalá más adelante, si hay oportunidad, pues podamos de nueva cuenta compartir con usted para que vea los resultados de estos jóvenes que están trabajando. A lo mejor todos salimos maldecidos y corriendo de esa comunidad con todo el micrófono y con todo el locutor, pero ahí vamos, estamos aprendiendo. Muchas gracias. Entonces, ahora sí le paso el micrófono a Antona, o no sé si Yara quiera, la maestra, comentar algo más. Sí, muchas gracias, doctor. Nada más, si quieren, yo me pongo de acuerdo con mi hermano, con Tonatiuh, Sí. y en algún momento después hacemos, ya que tengan como más avanzado su proyecto, les propongo una clase de cómo buscar recursos internacionales, porque al final, digo, esto no lo toqué ahorita porque ustedes están en la planeación, en la evaluación, en la formación, pero en algún momento van a tener que buscar cómo se sostenga, ¿no? Y que la comunidad tenga los medios también, porque nunca hay que olvidar que necesitan medios humanos, sociales y por desgracia económicos, ¿no? Alguien tiene que pagar la luz de la radio, alguien tiene que pagar todas esas cosas, ¿no? Entonces hay que irlo, ustedes también tienen que irlo pensando, ¿no? Tal vez no en esta primera fase del proyecto, pero sí ya cuando lo tengan construido, hay mecanismos para entonces someter a una evaluación y de ahí crear una nueva estructura para solicitar los apoyos, no a nosotros, sino a la comunidad, ¿no? No sobre una persona, porque los apoyos nunca caen sobre personas, regularmente son sobre proyectos, ¿no? Sobre vienen, como dicen, en combo, ¿no? Literal. Entonces, tendremos que reestructurar, se tendría que reestructurar este combo para solicitar eso. Y eso yo creo que aquí todos los profesionistas que están presentes van a ser muy buenos, porque regularmente la construcción de esos combos están llenos de burocracia y de términos legales, ¿no? Pues se agradece ante todo y con todo gusto esa sugerencia y es recíproco en lo que podamos colaborar con usted, con sus trabajos, estamos también a la orden. Somos regulares abogados, yo no lo digo por los colegas, son muy buenos todos, ya están acabando su carrera, lo digo por su servidor y mucho menos de mi queridísimo sociólogo que es mi comandante Tonatiuh. Pero bueno, muchas gracias. Entonces, así quedaríamos, Tona, le pasamos ya para cerrar el micrófono. Sí, profe, gracias.
justamente ahorita que piden que la compañera toca esto de organizaciones internacionales, porque si bien nosotros no lo habíamos tocado alrededor de los recursos, ya en base a en las herramientas que vayamos implementando, sabremos qué pasa con los recursos. Pero es bueno que ella nos vaya planteando este panorama. Vamos a necesitar, ¿con qué? O bueno, nosotros no, la comunidad, ¿no? Ahí otra vez recalcaremos, somos acompañantes, pues. La comunidad, en tanto sus posiciones autonómicas, determinará sus responsabilidades y toma su actuar, pues, ¿no? Pero en tanto organismos internacionales, sí habíamos hablado un poquito que revisáramos la página del artículo 19, que creo que ahorita no nos da tiempo justo de platicarlo, pero será de lo que hablaremos la siguiente sesión que nos miremos por acá, que es, creo que había puesto por ahí, o sea, sumado a lo que hemos visto, que era ver lo de ver el video que da el Submarcos a medios libres para hablar justamente de libertad de expresión, o hay una controversia en los medios de comunicación masivos, y también revisar la página de la Asociación Civil de artículo 19, que se enfoca, que es un organismo que surge en Inglaterra, un organismo británico que se internacionaliza alrededor del artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas, y habla con temas de libertad de expresión, y en México mucho hace hincapié o acompañamiento en violencia a medios de comunicación o a comunicadores, ¿no? Por ahí creo que hay algunos temas sobre comunicadores indígenas, sobre violencia a reporteros, sobre violencia a medios de comunicación, algunas imputaciones al Estado mexicano, en específico en su subsección de esta organización en México y en el Caribe. Entonces vamos como justamente revisándolo para ir también entrando en esta materia, de comprensión como más global, pues también de la ejecución de las radios comunitarias. Ya Mesli, empezando esta sesión, nos hablaba de la historicidad de las radios comunitarias en América Latina. Entonces, ahí después voy a aventar algo y con mucho cariño para el profe, que el profe después nos pudiera hablar en una diferenciación entre derechos humanos y derechos colectivos. Creo que nos serviría mucho para lo que vamos planteando acá, más porque él es súper experto en esto, ¿no? Esta expertise que él tiene, recordando que hoy se firmaron los acuerdos de San Andrés Sacamchén de los pobres, que así lo denominan las bases de apoyo zapatista al municipio de San Andrés La Raiza. Entonces, el día de hoy se firmaron los acuerdos, que después sufrieron una violación por parte del Estado mexicano. Entonces, el profe ahí fue un actor, diría Shenandoah, un actor activo, porque la comisión encargada de esta conglomerado social por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional sacó una lista para sus recomendadores o sus asesores, y dentro de estos asesores que los pueblos originarios, tojolabales, otziles, choles, escogieron de su confianza, estaba el profesor Durán. Entonces, pues ahí es alguien activo en estas formulaciones históricas, y creo que no habrá comunidad, así yo podría decir, dicen, muy partidista que sea, que no valorice la participación del Ejército Zapatista y de los acuerdos de San Andrés en la modificación del contexto de los pueblos originarios contemporáneos, ¿no? Entonces ahí el profe fue un actor, y creo que sería muy grato escucharlo en esas palabras, y pues en el paradigma que nos acaba de enfrentar de derechos humanos,
o no sé si enfrentamiento, pero derechos humanos y derechos colectivos, pues. Muy bien, yo con todo gusto, como decimos, en lo que podamos acompañar, estamos a la orden, no hay mayor problema. Y agradezco siempre sus comentarios, usted es mi amigo y lo va a hacer siempre. Dice, pues, entonces, maestro, el chequecito que le pagan en la UAN, vamos dividiéndolo para que seamos buenos amigos. Bueno, jóvenes, gracias, maestra, y era un gusto escucharla, en verdad, ¿eh? Gracias, profe. Y justo nada más igual para quedar con las compañeras y compañeros, no sé si igual como tradicionalmente ahorita lo hemos hecho, nos vemos martes y viernes, entonces no sé si hay algún problema que otra vez nos veamos el viernes a las 2 de la tarde y les voy a mandar un ejemplo de justo de Radio Insurgente para que lo escuchen. Ese en sí es un cuento, es el cuento del Chompiras, pero me gustaría mucho que si bien pongan oído a lo que relata, también pongan oído a la forma en que se relata, para quién se relata y el ambiente que hay, pues, ¿no? Me gustaría mucho este ejercicio. No diría que lo hagan con los ojos cerrados porque nos quedamos dormidos o dormidas, pero que pongamos la mayor atención en todo, ¿no? En cuestionarnos qué es lo que sucede ahí, pues. Porque justo Mestre ya nos ponía un ejemplo de una radio en guerrilla salvadoreña. Entonces, esta es otra radio. ¿Cómo van siendo importantes estos actores? ¿Qué más se puede surgir de una radio, no? También Frida, ahí en el pequeño documental de Tlanisco, decía, es que es mero pretexto. Pero son pretextos muy importantes, ¿no? O sea, se construye una básica, yo diría, del sistema político democrático, que es la comunicación. Entonces, no les robo más tiempo, compañeras, compañeros. El material se los mando por el WhatsApp. Sí, porfe. Perdón la interrupción nuevamente. Una de las colegas preguntaba, no sé si todavía está, de sus cartas que tienen que mandar para el cumplimiento, la parte formal. Pueden poner la fecha sin mayor problema de 15 o 17 de febrero arrancando el servicio, que es algo formal y ya se va tornando en la supervisión que tienen el licenciado Tonatiu y la licenciada Meshley. Entonces, si les piden ese requerimiento, pónganlo así y de cualquier manera están cumpliendo, estamos con las actividades, no, aquí no hay ningún problema, ¿no? Sí, gracias, profe. Bueno, pues seguimos en comunicación.